Muy buenos días, mi nombre es Jenny Ríos, Canal Digital, gerente de producto para la unidad de Enterprise. Bienvenidos a su módulo Just Right IT número 3. Estamos en el módulo de almacenamiento y espero sea de su entero agrado. Es interesante como ver que hoy el mundo ha cambiado, nosotros hemos cambiado y actualmente el negocio se ha reevaluado en condiciones de o en términos de la agilidad del mismo. Es interesante ver cómo la era de las ideas nos ha llevado a también la era de la inmediatez. Todos los usuarios actualmente vivimos conectados. Cada usuario móvil tiene por lo menos 3 dispositivos, de los cuales puede acceder a su trabajo, correo electrónico. Ya no es necesario estar en una oficina para poder nosotros evolucionar en nuestros roles. Podemos estar trabajando desde donde nuestros clientes, desde el hogar, a través de todos aquellos dispositivos que nos permiten conectarnos con el mundo. Y cuando hablo de conectarnos con el mundo, no solamente hablo en términos empresariales, también hablo en términos personales. Las redes sociales nos permiten ciertos contactos o tener todo ese tipo de comunicación y conexión y asertividad con nuestros seres queridos o con temas que tengan que ver, de hecho, con el mismo negocio. Más de 2.200 millones de personas están conectadas a través de un Facebook y ni siquiera hemos hablado de unas cifras de LinkedIn o tampoco hemos hablado de unas cifras de Instagram. El punto en este tipo de tendencias, cuando nosotros nos convertimos en esos usuarios móviles, es entender a dónde va toda esa información, todas esas imágenes que nosotros subimos, todas las presentaciones que nos compartimos, todas esas experiencias que vivimos en el día a día. Eso se llama información y esa información va a ser alojada en algún dispositivo como tal, debe ser guardada en algún lado. A todos nos dicen en la nube o forma parte de algo de Microsoft o forma parte de algo de... No, es un tema muy global, es una tendencia muy global a la que le han denominado Big Data. Esta tendencia lo que hace en el mercado es poder tener dónde almacenar esos volúmenes tan grandes de información. Y precisamente para eso Hewlett Packard Enterprise ha hecho unas inversiones en investigación bastante importantes en donde lo que nos permite es tener ese en dónde y darle la inteligencia a ese tipo de infraestructura en la que nosotros nos podemos apoyar como empresas para poder darle esa inmediatez, para poder dar esa ubicación, para poderle dar esa transparencia en la comunicación a los usuarios. En esos mismos términos, la estrategia del fabricante, denominada Hybrid IT, lo que hace es consolidar todo ese poder de cómputo, toda esa inteligencia del almacenamiento, la conectividad y poderle brindar al usuario una sola experiencia a través de la estrategia como tal, en donde todo puede ser encontrado a través de un solo fabricante como Hewlett Packard Enterprise. Encontrando en iSCSI velocidades de conexión entre 1 GB y 10 GB. Es el protocolo más usado o el tipo de conexión más usado para empresas SMB. El otro tipo de conexión que encontramos son las redes WAN o Wide Area Network. Este tipo de conexión son redes de área amplia. Internet es considerada una red WAN y es utilizada mucho en la comunicación entre ciudades o países. ¿Cómo vamos a conectar nuestros dispositivos? Es una forma importante de entender a qué velocidad, qué debemos considerar cada que utilizamos alguno de estos tipos de conexiones, si va frente a los usuarios o si va frente a la infraestructura. Son conceptos importantes y muy bonitos de entender. Ahora, si desligamos toda esa parte y entendemos y nos focalizamos únicamente en el almacenamiento, debemos entender que todo dispositivo que nosotros tengamos, desde una memoria USB hasta un sistema de almacenamiento muy consolidado, corresponde a un concepto de guardado de información. Es decir, desde lo más pequeño en donde nosotros podamos ubicar datos hasta lo más amplio, tiene que ver con data, tiene que ver con storage y va a tener que ver con el guardado de la información. ¿Cómo accedemos a ella y cómo los dispositivos nos permiten accederlo? Imagínense ustedes llegando a sus oficinas en la mañana y encontrando, como de pronto pasaba hace algún tiempo, un archivador, algo pues digamos que donde ustedes puedan consolidar todos los assets de la información que trabajan durante el mes, el año o el día como tal. Ese día ustedes llegan, ese día sacan esa carpeta, la ubican sobre su escritorio y dicen, ok, hoy me voy a encargar de sacar adelante estos 3 temas.
Eso es lo mismo que pasa con los sistemas de almacenamiento. Tenemos sistemas de almacenamiento permanente o tenemos sistemas de almacenamiento volátil. Cuando yo hablo de un sistema de almacenamiento permanente es donde va a estar toda la información que yo he consolidado en el transcurso del tiempo, y cuando hablo de un tema de almacenamiento volátil es simplemente aquello que durante el día yo voy a utilizar más, sobre el que voy a tener mayor recurrencia. Esa es la forma en la que el sistema trabaja para podernos dar la agilidad y para podernos entregar la información mucho más rápido. Todo lo que yo determino que voy a utilizar con mayor frecuencia, el sistema lo alberga en una memoria no volátil, de tal manera que nos lo pueda entregar mucho más fácil. Y todo lo demás va a quedar en un repositorio de datos. Vamos a hablar un poco de ese repositorio de datos. Cuando yo me encargo de hablar del sistema de almacenamiento como tal, eso va a ser almacenado en unos discos duros con ciertas características. Normalmente o tradicionalmente venimos trabajando con discos rotacionales o discos mecánicos. Este tipo de discos son unos círculos que van a ser leídos o accedidos a través de una aguja. Por eso se llaman rotacionales, porque ellos van a buscar la información determinando la velocidad a la que gira el disco, la velocidad de transferencia de los datos, y tienen una forma de evaluar o tener la información de una manera diferente, de entregarla. Cuando yo hablo de este tipo de tecnologías, no solamente tenemos una participación de discos mecánicos, sino también tenemos una participación de discos de estado sólido, que a diferencia de los anteriores, lo que nos permiten es entregar la información mucho más rápido. Los tipos de discos de estado sólido son unidades de almacenamiento tipo flash, como las memorias USB. Cuando ustedes los conectan o buscan información de ellos, ellos acceden mucho más rápido, porque no tienen un lector, porque no tienen que rotar. Por lo mismo y tanto también son ideales para ambientes hostiles o de altas temperaturas, ambientes en los que exista vibración, ambientes en los que se necesite mucho cuidado con la infraestructura. Son ideales para trabajar estado sólido, dado que les van a permitir una longevidad en el tiempo muy superior a la que permitiría un disco duro de estado sólido. Básicamente los dos tipos de tecnologías más fuertes son mecánicos y de estado sólido. Sin embargo, hemos venido incursionando en otro tipo de tecnologías como las NVMe, basadas en almacenamiento sobre memoria, sobre las cuales Intel también ha hecho un aporte y una participación importante, y muy seguramente ya a un futuro no muy lejano vamos a encontrar este tipo de tecnologías disponibles para todos ustedes. Cuando hablamos de discos duros mecánicos, debemos considerar tres factores importantes. Los discos duros mecánicos están dados por el tipo de tecnología que tienen, por la velocidad a la que pueden ser accedidos y por su dimensión física o su tamaño físico. Son características que debemos tener muy en cuenta al momento de configurar para que no tengamos ningún concepto o ningún problema por incompatibilidad. Cuando hablamos del tipo de tecnología, encontramos dos tecnologías muy importantes: SATA, que fue la primera en desarrollarse, y SAS, que es una evolución natural en la cual mejoramos la velocidad de rotación o de acceso a la información. Cuando hablamos de discos SAS o SATA, ya involucramos la parte que les comentaba de la velocidad de acceso. Los discos duros SATA solamente pueden ser accedidos a 7.200 revoluciones por minuto, mientras que en SAS encontramos 10.000 y 15.000 revoluciones por minuto. Esto impacta directamente en la capacidad de cada disco. Lo que no podemos es desvirtuar el objetivo por el cual puede existir una velocidad superior de acceso. Por lo mismo y tanto, si el disco es de 15.000 revoluciones por minuto, nosotros podemos considerar capacidades máximo de hasta 900 gigas por disco. Cuando hablamos de una rotación de 10.000, es cuando nosotros pensamos en discos ya de 1 tera, de 2 teras máximo. Y si hablamos de 7.200, vamos a encontrar capacidades de 4 teras, 6 teras, 8 teras, que comúnmente son unos tipos de discos utilizados como repositorios de datos. Eso tiene que ver mucho con el tipo de información que nosotros vamos a guardar y lo que realmente el usuario necesita resolver en su requerimiento o necesidad de storage. Si el rol del usuario es, por ejemplo, un concepto de videovigilancia, ahí podemos utilizar unos discos mecánicos rotacionales de 7.200 revoluciones SATA
con capacidades muy superiores simplemente para un guardado de videos o imágenes, porque es un tipo de información que no se va a dejar, digamos que comprimir o deduplicar, y nos va a permitir, digamos que mantener un guardado conservando una relación costo-eficiente para nuestros clientes. Si el escenario del cliente es diferente, si hablamos de una clínica, si hablamos ya de alguien que necesite un tipo de información mucho más rápido o acceder a la información mucho más rápido, es cuando la data viene a ser estructurada, y es cuando nosotros utilizamos los discos de mayores velocidades, como son los de 15.000 revoluciones en el caso de los estados mecánicos, o los discos duros de estado sólido. Recordando que, obviamente, los discos duros de estado sólido son un poco más costosos, pero por la misma tendencia de movilidad y por la misma tendencia en la que actualmente requerimos de esa velocidad, actualmente estos discos resultan mucho más asequibles para el mercado y se han encontrado en muchísima más generación de demanda para este tipo de negocios. Cuando hablamos de protocolos de almacenamiento de datos, encontramos tres muy importantes. Hablamos de un protocolo de almacenamiento de datos basado en archivos, en bloque o en objeto. Vamos a definir cada uno de ellos porque según el tipo de dato que nosotros vayamos a trabajar, irá estructurado en alguno de estos tipos de protocolo de almacenamiento. Por ejemplo, cuando hablamos de almacenamiento tipo bloque, hablamos de un almacenamiento que va con datos estructurados. Son datos estructurados los que nos permiten modificarlos, aquellos que pueden tener un concepto o un factor de compresión y de duplicación importante. Por lo mismo y tanto nos van a permitir optimizar el guardado de los datos. Cuando hablamos de tipos de datos estructurados, estamos poniendo en contexto datos que son bases de datos o sistemas operativos o basados en aplicaciones. Si nos fijamos en el siguiente protocolo, que es archivo, en el protocolo tipo archivo, aquí solamente encontramos data no estructurada. Cuando hablamos de data no estructurada, hablamos de videos o imágenes, que es ese tipo de archivo que no se deja comprimir o no se deja duplicar de una manera importante, o que pues no tiene una fácil manipulación. El último protocolo de datos es el que es basado en objetos, y aquí ya hablamos de información como metadata, todo aquello que yo pueda guardar como un objeto y mover en grandes volúmenes o almacenar en grandes volúmenes. Categorías de almacenamiento. Cuando hablamos de categorías de almacenamiento encontramos dos: primario y secundario. Si en algún momento les llegan a hablar de almacenamiento primario, es aquel almacenamiento donde siempre van a tener el primer guardado de información, aquel donde siempre van a encontrar los datos de manera permanente. No obstante, pueden encontrarlos desde un dispositivo muy sencillo hasta uno muy complejo. Cuando nosotros hablamos de un almacenamiento secundario, aquí el concepto cambia, porque el almacenamiento secundario tiene que ver con conceptos de backup o restauración. El almacenamiento secundario entra a jugar en el momento en el que al almacenamiento primario le pase algo. De acuerdo al tipo de conexión, nosotros podemos encontrar diferentes tipos de almacenamiento externo y sobre todo en el escenario de almacenamiento primario. Vamos a encontrar almacenamiento tipo DAS, tipo NAS y tipo SAN. El almacenamiento tipo DAS o Direct Attached Storage es todo aquel almacenamiento que nosotros conectamos directamente a cualquiera de nuestros dispositivos. Ejemplo, una memoria USB conectada directamente a un portátil, un cajón de discos tipo de la familia D3000, por ejemplo, en Hewlett Packard Enterprise, conectado directamente a un servidor, incluso una MSA conectada directamente a un servidor se convierte en conexión tipo DAS. Todo lo que yo conecte de forma directa tendrá esta particularidad. El almacenamiento tipo NAS o Network Attached Storage es un almacenamiento definido por archivos. Por tal razón, es un almacenamiento que se presenta a los usuarios. Este tipo de infraestructura NAS la encontramos en productos Hewlett Packard denominadas como los Storici, y básicamente tienen que ver con servidores de archivos o guardado de información. Las NAS de Hewlett Packard son productos Enterprise, son productos empresariales. Por lo mismo y tanto, incluyen sistema operativo Windows Storage Server 2016. Recuerden que Windows, Microsoft como tal, es uno de los patrocinadores del Just Right IT, y en este escenario participa dentro del área de almacenamiento
con el sistema operativo ya embebido dentro de los productos. Los Storici de Hewlett Packard Enterprise todos incluyen sistema operativo Microsoft Windows Storage Server 2016. Manejan un concepto de fácil administración. Como les decía, se conectan a la capa de red LAN, por lo mismo y tanto, este sistema de almacenamiento se le presenta a los usuarios, perfilando a los mismos, dándoles ciertos volúmenes para guardado de información y de alguna manera lo que les permite a las empresas este tipo de almacenamiento es poder consolidar todos los datos de la compañía. Recuerden que la data es lo más sensible de las empresas. Según Gartner, las empresas que pierden la información por algún concepto quiebran en su gran mayoría. Solo el 25% logran salir adelante luego de pérdidas de información. Entonces, este tipo de almacenamiento es muy interesante, basado en archivos y conectado por Ethernet. El almacenamiento tipo SAN o Storage Area Network es el almacenamiento más completo que nosotros podemos encontrar cuando hablamos de consolidación, cuando hablamos de múltiple administración o cuando hablamos de conceptos de desempeño o alta disponibilidad. Consideremos que este tipo de infraestructura va presentada directamente a los servidores y lo que hacemos es consolidar todos los datos en un solo producto y presentarlo a los diferentes servidores que estén conectados en la infraestructura. Los almacenamientos tipo SAN nos permiten crecer mucho más y adicional a eso son productos de doble controlador, por lo tanto nos permiten una alta disponibilidad en cuanto a infraestructura. Cuando hablamos de un tipo de conexión SAN, debemos considerar que para que el concepto exista hay que incluir los switches, dependiendo del tipo de conexión que se escoja. Recuerden que tenemos dos tipos de conexiones. Tenemos Fiber Channel, que puede ir a 8 o a 16. Tenemos iSCSI, que puede ir a Giga-10 Giga. Según sea el escenario FC o iSCSI, debemos escoger los switches. Cuando hablamos de Fiber Channel, hablamos de switches tipo SAN. Cuando hablamos de una conexión iSCSI, hablamos de switches tipo LAN. Es importante considerar no solamente que el almacenamiento es compartido, que es SAN y que es infraestructura, sino también cómo lo vamos a conectar al momento de configurar. Recuerden que deben considerar cómo se van a hablar entre los diferentes dispositivos. El servidor debe considerar un controlador o HBA que se va a conectar al switch, sea SAN o sea LAN, que se va a conectar directamente a las controladoras. Entre más completo tengamos nosotros la infraestructura, mejor disponibilidad del servicio le vamos a entregar a los usuarios. Es decir, tratemos de considerar siempre las dos controladoras, siempre los dos switches y por el lado del servidor las HBA para podernos conectar de una manera eficiente. Los almacenamientos tipo SAN para Hewlett Packard Enterprise dentro del portafolio se denominan como MSA, Tripar, Nimble. Recuerden que son los productos con los que nosotros estamos ofreciendo toda esta inteligencia respecto al almacenamiento. Recuerden que Nimble lo encontramos con InfoSight, que es un software de alimentación intuitiva que nos va a permitir evitar caídas del sistema y que le va a dar una inteligencia conforme a las mejores prácticas que puedan existir en el mundo sobre todos los Nimbles instalados para que ese usuario pueda tener la mejor experiencia con el producto. InfoSight también ya está disponible para Tripar y en adelante podemos llegar a entregar de pronto mejor información respecto al software. La tecnología habilita el negocio. Es importante esa velocidad con la que vamos a poder atender a nuestros clientes, podernos diferenciar de la competencia, responder rápido cada requerimiento o cada oportunidad de negocio, mejorar la productividad en el trabajo. Todos estos son conceptos en los cuales nosotros podemos apoyarnos en la tecnología. Usted puede llegar a concentrarse muy fácilmente en el core del negocio y dejar a un lado la preocupación de lo que la tecnología realmente puede hacer por él. Con las nuevas tecnologías usted puede realmente concentrarse en el negocio, en el core de negocio, a desarrollar nuevas ideas y poderlas poner en el mejor tiempo posible en funcionamiento. Puede llegar a desligarse de las preocupaciones que le puede llegar a brindar la tecnología en determinado momento. Ya no más disminución en tiempos de ejecución, ya no más caídas del sistema, ya no más gastos operativos innecesarios.
Hewlett Packard Enterprise les da a ustedes el beneficio de poder contar con una tecnología diseñada a la vanguardia. Hewlett Packard Enterprise le ofrece simpleza en la administración, todo consolidado a través de una sola herramienta desde la cual usted va a poder gestionar lo que necesite en su sistema de almacenamiento, brindándole eficiencia y poder de cómputo. ¿A través de qué? A través de sus dobles o múltiples controladoras en un almacenamiento escalable y flexible. Alta disponibilidad y optimización en el guardado de la información con discos redundantes RAID para proveer tolerancia a fallas. Concepto importante considerar en el momento de la seguridad de los datos. El primer filtro es esa matriz redundante por donde nosotros podemos llegar a proteger de manera inmediata a través del hardware la información. Ahorro en espacio y costos que nos lo proveen funcionalidades como aprovisionamiento fino o thin provisioning y funcionalidades que también nos dan esa gran virtud en Hewlett Packard Enterprise como compresión y deduplicación para un guardado eficiente de los datos. Protección y seguridad enfocados en integraciones como copias, snapshot o replicación que nos va a permitir pasar de un almacenamiento primario a un secundario o simplemente un clúster de almacenamiento para mayor disponibilidad. También vamos a encontrar velocidad de automatización. Recuerden que nosotros no solamente estamos teniendo un almacenamiento compartido, sino también lo estamos conectando a través de velocidades de conexión como Fiber Channel o iSCSI. Recuerden que parte del éxito del negocio y la recurrencia que nosotros podamos tener con nuestros clientes está en cómo lo asesoramos respecto al producto ideal que el cliente necesite tener. Esto solamente lo sabemos y lo entendemos si nosotros discernimos muy bien cuál es el desafío al que se está enfrentando este cliente. No importa si se trata de una empresa pyme pequeña o si estamos hablando de una empresa mucho más corporativa y robusta. Debemos considerar siempre entender el desafío, entender cuál es el reto o qué es lo que el cliente desea tener de la infraestructura que le vamos a entregar. Recuerden que tiene que ver con el tipo de data a guardar, con el core de negocio o con las ideas que el cliente desea desarrollar. Cuando nosotros entendemos esos desafíos, podemos hacer las preguntas correctas, podemos identificar el producto correcto y Hewlett Packard Enterprise lo va a tener para sus instalaciones. Hewlett Packard Enterprise en su familia MSA ofrece 3 versiones importantes. Encontramos MSA 1050, MSA 2050 y MSA 2052. Todas forman parte de arreglos de almacenamiento de entrada habilitados para el flash en el escenario en el que los clientes quieran mejorar el recurso, el cacheo o rendimiento del sistema de almacenamiento y manejan un concepto de aceleración de aplicaciones para una amplia gama de presupuestos. Tripar es un arreglo de almacenamiento de datos tipo All Flash que básicamente lo que nos permite es escalar a cualquier nivel y poder ofrecer aprovisionamiento para aplicaciones al instante. Estamos hablando de un almacenamiento de capa 1, de alto nivel y menor costo. Recuerden, como almacenamiento primario pueden encontrar MSA, Storici, Nimble y Tripar. Y como almacenamiento secundario o de backup pueden encontrar StoreEver y StoreOne. Felicidades y buenas ventas.